Hoy es un día de muchos recuerdos para toda la América y el mundo. Un 11 de septiembre, el mundo sufrió un duro golpe, o la humanidad entera sufrió un duro golpe. Y recordar, y en este día, la Federación Teosófica Interamericana recibe a nuestro querido hermano, al cumplirse este aniversario, recibe a nuestro querido hermano Gaspar Torres con una charla muy especial titulada La solución teosófica al sufrimiento humano. Hoy le damos los buenos días, o las buenas tardes o las buenas noches a todos los hermanos presentes y a nuestro querido hermano Gaspar. Voy a pasar al hermano José para hacer la invocación y después hablar unos minutitos de nuestro hermano Gaspar. Adelante, José, con la invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Muchas gracias para todos por estar ahí. La charla que la Federación Teosófica presenta hoy con el hermano Gaspar Torres. El hermano Gaspar Torres nace en un hogar de teósofos. Su padre y su madre desde muy temprano comenzaron su trabajo en la teosofía, dando frutos muy bellos y criando dos hijos en el ideal teosófico. Y de esos dos tenemos presente aquí a nuestro hermano Gaspar Torres, quien en este momento está viviendo en Crotona con su esposa Idarmi, dando un servicio, porque la vida de Gaspar ha sido trabajar y trabajar a través de esta sociedad teosófica, dando todo lo que puede a esta enseñanza. Hoy, como les decía antes, 11 de septiembre, la humanidad recuerda ese dolor y le pedí a Gaspar que en un momento de tantos recuerdos fuertes habláramos de la solución. Y el título de esta charla para hoy es La solución teosófica al sufrimiento humano. Hermano Gaspar, los micrófonos son suyos en este momento. Adelante. No vamos a repetir el título y sobre todo la razón que inspiró a Magali a pedirme esta charla o esta serie de ideas que vamos a tratar de compartir. En general, lo primero que viene a la mente es que nadie sufre sin preguntarse, ¿por qué tengo que sufrir?
¿Por qué tengo que sufrir esto y no otra cosa o otras cosas, etcétera? Y sobre todo, ¿por qué tengo que ser yo? Esta actitud refleja la general ignorancia de las causas del sufrimiento humano. La misma pregunta no es nada más que un resultante de nuestra ignorancia. Y el hecho de que todo ser sufre desde que nace hasta el final de cada vida física, a pesar de que todos tratamos de ser felices. O, como se han hecho, por ejemplo, un eslogan que se hizo en Cuba desde el año 60, 59, 60, etc. Los niños nacen para ser felices. Los grandes seres y sus discípulos tratan con su ejemplo y ayuda a que se elimine el sufrimiento si el ser humano logra conocerse a sí mismo en su realidad una del espíritu. Estos grandes seres fueron los que ustedes saben, fundaron a través de HPV, Olcott, y unas 17 personas más, de las cuales nada más que quedó, aparte de ellos dos, George, hasta su muerte. El 17 de noviembre del 75, la Sociedad Teosófica. Y por tanto, los que revivieron la enseñanza que se llama Teosofía, o sea, siguiendo su significado de la palabra griega, de las raíces griegas donde procede Teosofía, la sabiduría divina. Solamente la sabiduría divina puede dar la verdadera solución a esta ambivalencia de dolor, placer, de placer confundido con felicidad, etc. Solamente ella nos puede quitar la ignorancia, pero nadie la puede comunicar a otro. No son palabras, aunque las palabras conlleven significados hasta un punto. Pero la realidad de la sabiduría divina, la realidad del espíritu como unidad, debería acabar todo tipo de sufrimiento, sobre todo ese es terrible de la guerra, que hoy hace 21 años se expresó de esa manera tan horrenda, tan horrible, pero que se sigue expresando la lucha dentro de los hogares, dentro de los centros de trabajo, dentro de cada una de las relaciones humanas. Todas son de guerra, en una forma o en otra, porque todos estamos presos en esta ignorancia que nos impide realizar esa unidad de la vida. Y como ella es la única realidad, la única verdad, la aparente división en cuerpos, mentes, corazones, acciones diferentes, tienen que ser dolorosas. Son dolorosas por necesidad. Y no puede cesar ese dolor sin esa realización de la unidad del espíritu. Por ello, pero ello está fuera del alcance del yo personal. Solo nuestro ser superior inmortal es capaz de efectuar ese misterio divino de la autorrealización que hace cesar todo dolor y se entra en la plenitud de lo que no es felicidad. Como la entendemos, sino de aquello que en el lenguaje de los místicos cristianos se llama bienaventuranza, el Ananda del Oriente. La vida manifestada en este plano físico, por tanto, y en los planos emocional y mental inferior que estudiamos
intelectualmente en teosofía. Hago el énfasis. Por eso no cesa tampoco, porque ni aún intelectualmente podemos salir de este encierro. Constituye la personalidad humana, sujeta al placer y al dolor por su propia calidad, por su propia constitución, por su propia condición innata. Ella es placer y dolor. Ella es ambivalencia de expresiones alternantes y necesarias. Si la personalidad no tuviera ello, moriría y no aprendería nada. Porque también no es un capricho, es ley. La ley de la manifestación personal es una ley para que la personalidad pueda aprender. ¿Y cómo se aprende? Por polaridades. Sin que ninguno de los dos, ni el placer ni el dolor, pueda eliminar al otro. Es la ley. Excepto, según la teosofía, al final del ciclo de la evolución en el reino humano. El reino humano forma parte de 7 reinos que estudiamos también, pero intelectualmente, en teosofía. Y que mientras no realicemos el significado íntegro de los 7 y podamos trascender el 7º, seguiremos sujetos al placer y al dolor. Mientras la vida esté sujeta al plan de la evolución o ciclo de necesidad, como le llamó HPV, las cartas de los maestros hablan igual, dan esta frase: ciclo de necesidad. En los 7 reinos de vida del universo, no se pueden evitar ambos estados del ser dentro del tiempo y espacio relativo. Aparecen como tiempos y espacios. Los dos son relativos y por ello pueden ser lo mismo nombrados en singular que en plural, pero ambos son la expresión de la unidad y son uno, pues ambos son propios y necesarios como limitaciones de la mente, sobre todo de la conciencia mental, que es el nudo gordiano, para que la vida se haga plenamente consciente de sí misma, para que podamos trascender este ciclo de necesidad. Ustedes saben los 3 reinos elementales de los cuales no sabemos nada, o muy poco, nombres, referencias, y los mismos maestros hablan de que no se puede dar, parece, por toda una serie de leyes, de aspectos de la ley, pero se les llama elementales porque están en relación con los elementos. ¿De qué? De los 3 cuerpos de nuestra personalidad. Y claro, eso es parte de la ley. La parte mental, la parte de deseo, la parte de acción. O nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo cámico, emocional, nuestro cuerpo mental inferior. En el sentido inferior. Tiene su variante en el mental superior, pero sigue siendo mental. El hermano John Algy, que ustedes saben fue vicepresidente internacional y presidente nacional de aquí, de la sección americana por muchos años, y que tuvimos el gusto de conocerlo y de tratarlo. Lo conocimos en Adyar, cuando Rama nos dio la beca para estudiar la Escuela de la Sabiduría, y fue su primera visita a Adyar con su esposa. Este hermano, que ya no está con nosotros, explicaba que la teosofía es una declaración significativa, una visión total que permite e insiste en la libertad individual y la responsabilidad hacia ella. La responsabilidad es que no la podemos dejar pensando que nada más que esa individualidad es lo que vale, sino que la responsabilidad es con el resto de la vida. Aunque tengamos que identificarla como individualizada dentro de nosotros, por lo que la vida es una. La teosofía, continuaba algo,
No es una declaración de verdades finales infalibles. Es una serie de indicadores que señalan hacia la verdad. Aquella sabiduría divina, que es la única realidad que dentro de la conciencia de cada ser se tiene que realizar como verdad. Detrás de las múltiples apariencias del mundo en el cual vivimos, hay una realidad absoluta infinita. El universo tiene un simple fundamento, una unidad básica, no susceptible de división alguna. Pero mientras no lo realicemos como conciencia, es nada más que una información y a través de la teosofía ha llegado a nuestra personalidad, a nuestra visión intelectual, esta búsqueda, pero que no es suficiente para realizarnos, para autotransformarnos. Espíritu y materia, o Purusha y Prakriti en la literatura del antiguo sánscrito, son los dos polos de esa realidad una. Al aparecer esa realidad en este mundo, es decir, durante un manvantara, ya sean el manvantara Mahamandvantara, un manvantara solar planetario o una ronda, cualquiera de los ciclos de nuestro sistema planetario. Y Prakriti son coeternas, universales e inseparables. Aunque aparezcan dos polos, no se pueden separar. Aparecen como en dos extremos. Si atendemos a uno, perdemos de visión al otro, pero nunca están separados. No viene uno de la otra. El espíritu no procede de la materia como el materialismo pretende. La materia no es una creación del espíritu como los religiosos de muchas religiones exotéricas pretenden. Y ahí, que en el proemio de la doctrina secreta, HPV pusiera como una de las 4 ideas básicas filosóficas que no hay materia muerta. O sea, no hay vida sin materia, ni materia sin vida, o inteligencia o mente, que son otros de los nombres que nuestra personalidad le damos a la vida. Pero la vida es una, se expresa inteligentemente y se refleja en nuestros cerebros como una mente de determinada estatura, de determinado valor. Todas las almas individuales son expresiones temporales de una superalma universal, la cual es la conciencia o alma primordial, el anima mundi en latín, el alma del mundo. Y todas las formas son expresiones temporales de una materia raíz, por muy diversas que nos parezcan. Es decir, de un prakriti, un espacio que durante los manvantaras el espíritu modifica, porque él en lo abstracto y durante los mahapralayas es un espacio abstracto absoluto, sin nada, sin diferenciaciones. Pero esa expresión o manifestación del espíritu al inicio del manvantara impregna a través de fojas, a través de la energía de ese espíritu, a través de la conciencia que ese primer espíritu manifiesta, modifica mayávicamente, es decir, aparentemente, no ilusoriamente porque no es falso,
es una apariencia, esa materia raíz, ese prakriti. Y entonces aparece nuestro universo como nosotros lo conocemos. Que no puede surgir de la nada nada sale, nos puso como uno de los pensamientos fundamentales de su obra HPV, ex nihilo nihil fit, en latín, ¿no? De la nada sale. Es de ese todo que parece nada, o de ese todo nada. Durante el pralaya surge esa apariencia de diversidad total y de separaciones entre lo que llamamos espíritu y materia. Pero ninguno está separado. Aunque nuestra ignorancia actual, mientras estemos presos en la personalidad, nos impida descubrir esa sabiduría y esa apariencia de separación que el mundo manifestado nos muestra. El universo, otra palabra que es clave para entender la teosofía o las ideas fundamentales teosóficas. Uno, la raíz verso, diverso. Lo uno en lo diverso es la manifestación de esa realidad. Existe, no es lo que es nada más que la realidad absoluta, la totalidad o la absolutividad por siempre inmanifestada, porque no puede llegarse a manifestar totalmente, sería imposible. Ese universo sí existe, con un tamaño, con dimensiones cada vez más enormes, pero con una dimensión de manifestación como un resultado de un proceso de, primero, involución. Es decir, el encierro de ese espíritu que ha modificado el espacio dentro de ese espacio a los tres reinos elementales primero, en el reino mineral hasta aparecer como muerto, aunque él tiene vida desde el momento en que cristaliza. Lo mismo en el agua que se congela, que en cualquiera de los minerales que se convierten a grandes temperaturas y presión de una materia no organizada, el carbón, por ejemplo, en un diamante que tiene todas las cualidades contrarias al carbón. El carbón es suave, blando, se deshace. El diamante, la sustancia de la naturaleza más dura, etc. Por el cual lo múltiple surge de lo uno. Y a su debido curso la involución se convierte en evolución cuando llega a ese mineral. Y en evolución empieza a organizarse como vegetal, aparte de haberse organizado como cristales de distintos tipos, donde demostró que tenía vida, pero no la quiere reconocer la ignorancia humana, prevaleciente todavía en nosotros mismos. No nos damos cuenta que un cristal de un hielo, que lo demostró Emomoto, es la expresión de la vida de esa agua y que puede ser ayudada por buenos pensamientos, por música, por lo que sea, o estorbada por el odio, la separatividad, el desprecio, el ruido, por la cual el múltiple universo parece, porque sigue estando en Maya mientras esté manifestado, como que retorna a su único origen. Este doble proceso se basa en un plan basado en un autodescubrimiento por uno mismo de su ser real. Cada unidad de lo que se manifiesta en ese universo va a autodescubrirse en esa realidad de su unidad, al distinguir cada uno entre su esencia eterna
y sus reflejos manifestados en el nivel humano, nuestros cuerpos, conforme a los personales, ya sutiles y sin forma los individuales, eterno y en la unidad su esencia. Involución, evolución, por tanto, es un proceso cíclico en los que periodos de actividad se intercalan con periodos de reposo, en ciclos llamados tanto eternidades como eras, cadenas, rondas, razas, etc. La evolución procede en la existencia humana a través de la reencarnación, que es privativa de la existencia humana. ¿Por qué? Porque es donde se marca la individualidad. La máxima expresión de aparente diversidad y separación. En el proceso involutivo de una vida homogénea en los tres reinos elementales pasa a ser heterogénea, pero en niveles de grupos, almas grupales. Esas almas grupales siguen en el reino mineral, continúan en el vegetal y en el animal, disminuyendo en la esfera de seres, de unidades de vida monádica, de vida de cada esencia de esa primera emanación de la vida una, en esos tres reinos. Tres reinos de descenso hacia la materialidad, tres reinos de ascenso hacia la espiritualidad, hacia su retorno a sí mismo, pero sin alcanzar un punto clave: la individualidad humana, en donde los tres aspectos logoicos, de los cuales dos están presentes en los 6 primeros reinos, 3 de descenso, 3 de reascenso, o 3 elementales, mineral, vegetal, animal, en el ser humano se produce que la voluntad divina, que no estaba presente en ellos, sino que era un impulso de la ley de evolución, que en estos reinos, o sobre todo en el animal, que ya lo distinguimos, llamamos instinto, para que no se detenga esa evolución, esa ley, los lleva a pasar de una forma a otra, pero los lleva. En el reino humano ya tiene que haber, él tiene que sustituir el instinto por la inteligencia, por su decisión. Aquí es donde la conciencia personal va a nacer. Claro, demoró en la humanidad unos miles de millones de años, y solamente hace 18 que está funcionando en nosotros, que descendió la jerarquía, que la despertó, porque hay que despertar este principio divino, pero clave, y la X que une lo superior con lo inferior. Y esa es la mente. Si no hay mente, si no hay todas estas características de la mente, en lo negativo y en lo positivo, porque tiene las dos direcciones, no hay posibilidad de completar el retorno. Y por eso la reencarnación es propia del reino humano, el reino individual, donde nada más que adquiere experiencia, recopila experiencia y la puede aplicar a su progreso inteligentemente cada unidad de vida. Que no sea en todo el ciclo humano desde el inicio, que no pueda despertar, demuestra lo difícil de este proceso y de este paso, y lo difícil de nuestra etapa. ¿Y por qué somos tan conscientes del dolor? ¿Y por qué lo queremos evitar? Porque sentimos que tenemos la capacidad, pero no sabemos usarla. Sabemos que todo el ciclo de descenso
y de reascenso hasta al animal se produce por lo que llamamos transmigraciones. Metempsicosis en los niveles ya de estos reinos, sobre todo en el animal, porque la psiquis empieza a tratar de explicarse lo que le pasa, pero no tiene sentido del yo y no lo puede realizar. El yo nada más que puede surgir a través de la individualidad humana, después de despertar la mente, el principio manásico. Y por tanto, después del recrudecimiento de la percepción del dolor, que solamente la inteligencia puede resolver, no el mero egoísmo de deseo, porque nuestra mente, claro que se tiene que expresar a través de nuestra personalidad, a través del deseo, no para huir, no para escapar, no para egoístamente seguir siendo los salvados. Tiene que ser la comprensión total del dolor y a la vez la comprensión íntegra del placer. Porque si no se rompe ese nexo, no se puede lograr tampoco la respuesta superior. Esta reencarnación es lo que nos da que las partes complementarias y repetidas de cada ciclo de vida individual pueda ser asimilado y pueda ser realizado por la inteligencia nuestra, y por medio de los cuales aprendemos, y mientras tanto, mientras no lo logramos, disfrutamos también del mundo. Pero el disfrute va a ser seguido de siempre del dolor. La muerte y el renacer. Otra de las cosas que nuestra ignorancia evita, la muerte. Pero aún el renacer, porque renacemos llorando, son parte integral del ciclo total para absorber e internalizar las experiencias de la parte del ciclo que va desde el nacimiento físico a la muerte física y el plan de la siguiente encarnación, que aunque administrado, el ego humano también participa, no la personalidad que le emite. De aquí es donde viene también la demora y las continuas repeticiones. Se dice que las reencarnaciones llegan a ser en promedio 777. De acuerdo a una carta del maestro a Cine, que le prometió que si lo descubría se lo iba a explicar. Como no hubo ninguna carta que lo explicara, pensamos que Cine no lo descubrió. Tiny, creo que Gina Rayadasa y otros hermanos especularon que debían de ser una proporción de 700 de hombre animálico, de hombre sin ningún sentido de búsqueda de quién soy, de hombre civilizado en que ya la mente empieza a cultivarse, que serían 70, 700 de salvaje o de hombre que vive para las sensaciones y para los placeres y el dolor, por tanto, por la ley. El ser ya civilizado que empieza a discernir y a pensar y sobre todo que empieza a sentirse relacionado con los demás, rompe su egoísmo al menos lenta, pero progresivamente, y las 7 encarnaciones del hombre espiritual. Aquel que vive para los demás y por tanto encuentra o reencuentra su unidad. Las circunstancias y oportunidades que tenemos en cada tiempo de vida son el resultado de nuestra respuesta a los desafíos de nuestras vidas pasadas. Todas
Nuestras experiencias están gobernadas por una inquebrantable ley de causa y efecto o karma, que es la otra cara de la moneda de la ley de reencarnación, y las dos son la ley de evolución 1. Reencarnaciones serían un disparate si no están regidas por el karma. Y es una ley tan indefectible como la ley de evolución, como la ley de reencarnación. Son 3 aspectos o 3 palabras para una sola ley. En cada encarnación tenemos libertad de escoger, aunque no lo reconozcamos, cómo responderemos a sus circunstancias y oportunidades. Las circunstancias pueden ser favorables o desfavorables para nuestro egoísmo, pero siempre son oportunidades. Pero en la práctica nosotros lo dividimos siempre. Y es lo mismo. Pero somos responsables por los resultados de nuestras opciones de elección, aunque le echemos la culpa a nuestros padres, a nuestros maestros, a todo lo que nos rodea, porque siempre echamos la culpa a los demás. No. Es el resultado del entretejimiento de nuestros karmas y encarnaciones, de nuestra evolución, que ha sido nada más que en el nivel del egoísmo y de la búsqueda del placer y evitación del dolor, siempre para nosotros, sin importarnos el dolor o el placer de los demás. O ya comienza a ser una vida civilizada, o que ya es una vida de la búsqueda de lo espiritual, al menos. O que ya es de esos grandes caracteres de la historia, de los que se sacrificaron por los demás, de los que sacrificaron todo placer y estaban dispuestos a soportar todo dolor por el bien y el placer de los demás. Acciones, sentimientos y pensamientos son tan reales como las cosas y responderemos por todo. Nunca echar la culpa a otro será valedero de nada. Aunque tenemos que sí es parte de nuestra responsabilidad tener un padre teosófico, un padre que tenía un carácter más explosivo que el mío. Y sin embargo yo era terrible, de indisciplinado. Nunca me puso una mano arriba. Que su padre no lo mandó a la escuela, que era de la época de España, la letra con sangre entra. Le decíamos en Cuba, que era la de la antigua, ¿no? Después en Cuba un gran educador desde el principio fue Enrique José Barón, que incorporó primero a Pestalozzi y después a María Montessori, etc. Y creó la escuela nueva en Cuba. Y por eso le decíamos a la otra escuela. Bien, mi papá nunca fue a la escuela, tuvo que aprender con su papá, porque a su papá le habían dado muchos golpes en la escuela. Allá en España, mi abuelo era canario, de Islas Canarias, un isleño, como le decíamos en Cuba a los canarios. Y él nos puso en una escuela donde tuvo la total convicción que no le daban golpe a ningún muchacho. Y nos decía, si alguien falta a esto, ustedes no se dejen dar. Si yo no les doy, un maestro, pero pórtense bien. Pero no se quejen, pero si ustedes le dan a alguien en esa escuela, yo lo saco de la escuela. No voy a permitir que nadie abuse de un niño. Porque eso es un principio. Y eso es lo que José Martí, el apóstol de la independencia cubana, escribió en parte de una cosa que no estaba para nada espiritual, de un prefacio, un libro de poesía, un fragmento de una página y pico, que dice, mas cuán difícil es hallarse a sí mismo. Una vez que un niño nace, están de pie delante de su cuna con grandes vendas, en las manos, en las manos, los padres, los gobiernos, los religiosos. Pone varios ejemplos, no me los recuerdo todos, de memoria no me los sé,
pero se lo puedo mandar a cualquiera que lo necesite. Forma parte de las obras completas del apóstol. La independencia de Cuba. Dice, y enfajan y el ser humano más nunca. Y ponen otra parte, es necesario repoblar a la humanidad de la generación amorosa y espiritual que les falta. Se daba cuenta que somos nosotros los adultos los que echamos a perder la vida de muchos niños. Y por eso nunca he permitido un abuso con un niño. Porque no es posible que se permita eso. De ningún tipo. Acciones, sentimientos y pensamientos son tan reales como las cosas. Y por eso todas son sagradas. Y responderemos por todos. Porque esa es la ley kármica. Los pensamientos son cosas. Cada vez que tenemos un mal pensamiento de una persona, la estamos dañando. Aunque esté en el polo y nosotros estemos en el Ecuador. Aunque estemos en el polo norte y la persona esté en el polo sur. Teniendo tenacidad, coherencia y vida. Esa es la razón de nuestra crisis actual. De la guerra total que hay en el mundo entero. Ellas son entidades reales. Y esto no es ni de HPV. Esta es una de las cartas del maestro Cache, citada fragmentariamente, como ustedes ven, por los puntos suspensivos. Y por eso es que tenemos que dar cuenta de todas las dolores que nuestros malos pensamientos, sobre todo, son los más fuertes, son la entidad que dura más tiempo, pero siguen los malos deseos y siguen las malas palabras y las malas acciones. De todas tenemos que dar cuenta. El mundo no es solo el que percibimos, sino que incluye otras clases de existencia, otras formas de realidad. Le podemos llamar, como en teosofía, mundos, planos o campos, en los cuales vivimos e interactuamos y en los cuales también despertamos a una nueva conciencia, si nos lo proponemos, a la conciencia de la unidad. Y por eso lo ponemos con S como en inglés, consciousness, porque es el ser conscientes, no es la mera conciencia de aquí. Para cada mundo o plano tenemos un cuerpo o principio o interfaz apropiado a través del cual podemos estar conscientes de esa forma de la realidad y reaccionar a sus estímulos en materia y mente. Somos seres complejos con estructuras. En la manifestación, esa estructura no la podemos evitar. La tenemos que vencer al final del ciclo de necesidad cuando nuestra conciencia, con ese, nos retorne a la unidad de la vida plena, irreversible, totalmente. Todas esas formas son gobernadas por las mismas leyes básicas, porque todas son expresiones de esa unidad. Y la analogía es válida para conocerlas. Desde Isis sin velo y después, pero muy enfatizado en la doctrina HPV, que enseñó de sus maestros. La teosofía tiene que ser investigada, comprendida, realizada a través de la ley de analogía y correspondencia. Analogía, porque no hay nada idéntico en manifestación. La identidad es en la unidad. Y correspondencia, porque esa diferencia de manifestación hace unas cosas inmensas y unas cosas pequeñas. Pero si aplicamos analogía y correspondencia, ella es válida para conocer estas leyes básicas. Parte de la estructura analógica de nuestro mundo es que está basado en series numéricas. 3 y 7. Hemos nombrado ya la Trinidad de los aspectos del espíritu y la Trinidad también de la materia está en las gunas de la antigua India, o las 3 cualidades o expresiones de ella, de movilidad, inercia y ritmo, y 7 en
su desdoblamiento, como explica magistralmente Annie Besant en un estudio sobre la conciencia, en el capítulo 2, 3, 4, no me recuerdo al inicio, que merece nada más estudiarse, aunque sea nada más que ese capítulo. Como el 3 siempre se convierte en 7. Ley, hermano, no es una enseñanza caprichosa de la teosofía. Un triple y centenario patrón corre por nuestros planos, cuerpos, principios, mundo y conciencia. Hay también un doble patrón en el mundo y en cada ser. El yo personal que vive en este mundo es solo una expresión de nuestra real individualidad, esa unidad, la cual es el ser, con inicial mayúscula, que a través de las edades busca descubrir su propia naturaleza real por la personal. Pero la personal es la que hay que trascender, porque la personal en sí misma, ella nada más que es un medio, pero nunca llegará al fin. En nuestro ser real, lo volvemos a poner con mayúscula, hay una naturaleza inherente, llamada en el Oriente Dharma. En la manifestación nunca se va a repetir, porque si no, este ciclo de necesidad fuera una aberración. ¿En qué sentido es esa naturaleza inherente o Dharma única? En que nadie va a repetir lo mismo dentro de la unidad cada vez que se manifieste, cuando se autorrealice como esa unidad, sino que va a aportar algo único, algo que va siempre a enriquecer, aumentar la belleza y la utilidad de la manifestación. Si no, el ciclo de necesidad tampoco tendría sentido. Ese Dharma hay que realizarla, esa naturaleza inherente, hay que realizarla para poder actuar sobre nuestra existencia personal. Es lo que puede transformar la personalidad y resolver el problema del dolor. Conocer quiénes somos. Hombre, conócete a ti mismo. Es conocer qué hacer, qué vivir de acuerdo a nuestro Dharma, que es lo que es vivir completa, totalmente. Para cada ser humano hay una vía para esa vida total, esa realización, ese autoconocimiento y autodeterminación. Y es única. La vía es única. Es llamado por muchos términos como sendero, autotransformación, iniciación, yoga. Nadie puede recorrer el sendero solo. Otro de nuestros errores. Porque bueno, como soy yo solo, pues lo voy a recorrer. No. Pues la vía al sendero es compasión y preocupación por los demás. Porque no es buscar cómo yo me salvo del dolor. Es como yo soy consciente del dolor de todos los demás en la personalidad. Progresamos solo cuando cesamos de estar preocupados por nuestro progreso personal. Nos dedicamos al bienestar general de todos los seres. Por eso no hay sendero como algo separado. Y por eso fue negado por uno, el que quizás más lo realizó dentro de nosotros, fue Krishnajit, o de los que hemos conocido dentro de nosotros. Otros han recorrido el sendero antes que nosotros. Y ahora son una jerarquía divina. Al final no es un ser superior, aunque se siga manifestando a través de aspectos superiores como un ser separado. Pero deja de ser un ser. La única etapa individual es la humana. Todo lo superhumano, porque la evolución no termina nunca, es a través de otra unión muy diferente a la de las almas grupales, la de una jerarquía divina, o de jerarquías divinas, pero hay que decir singular porque no hay plural, que no solo ayuda a toda la vida, sino que estimula a todo al que entra en su línea de amor, compasión, altruismo, y ganan por ello, cada uno de los que busque conocerse a sí mismo,
el derecho a recibir mayor instrucción para ayudar más. ¿Cómo me voy a hacer discípulo? ¿Cómo sé si soy discípulo? La misma pregunta invalida la respuesta. Esta jerarquía divina siempre ha enseñado una única verdad o tradición de sabiduría que tiene un solo objetivo: mantener viva y abierta la puerta de ingreso a toda alma que avance lo suficiente para sacrificar toda manifestación de su personalidad para convertirse en un instrumento digno del impulso de aceleración del proceso de la evolución de la humanidad, única forma de aliviar primero y eliminar después todo dolor. No hay otra solución al dolor. Y esa solución es vivir la teosofía, vivir esta única verdad, esta sabiduría divina. El dolor y los sufrimientos son solo resultado de nuestro encierro en nuestros cuerpos personales con forma, donde la materia priva sobre el espíritu. Nos impide conocernos a nosotros mismos como la vida una. Yo no me siento que yo soy uno con ustedes. Sería una hipocresía decirlo. Yo tengo que lograrlo. Yo tengo que autorrealizarlo. Yo tengo que autodescubrirlo. Sintiéndonos erróneamente como vidas diferentes, en diferentes situaciones separadas. No hay otra forma. Los ritos, la ceremonia, la fórmula o intentos de distintas clases. Todo eso es inútil. Puede servirnos de punto de apoyo, de la muleta, para un primer impulso porque estamos demasiado agobiados por nuestros errores, por nuestra incapacidad, por nuestra ignorancia. Ni tampoco, como es natural, los métodos psíquicos que siguen afectando, a pesar de todas las advertencias de los maestros en sus cartas, empezando por Sinner, que quería fenómenos psíquicos, HPV, que fue la víctima de por amor haber tratado de demostrar, pensando que... Y todo ello, ¿en qué es de género? En los negocios y en los autoengaños que hoy siguen aquejando a gran parte de lo que llamamos la nueva era. Nunca servirán ni podrán servir para este propósito de liberarnos de la rueda de nacimientos y muertes, que conlleva forzosamente la pérdida de la conciencia del espíritu en las prisiones en donde estamos de los cuerpos con forma. La materia de los tres planos inferiores solo puede dominarse a plenitud con la triple energía del alma individual inmortal que reencarna. Es decir, lo más alto del Manas, Buddhi, Atma, esa tríada superior abre las puertas de todo lo que hoy, todo lo que en lo inferior hoy nos ata. La personalidad tiene que reflejar primero al alma individual. Ese es nuestro primer paso. ¿Cómo? La vida individual abarca el todo, abarca todos los seres, entregándonos al bien de los demás que aparecen ahora como diferentes. Y ella es la que puede, esa alma individual, es la que puede regenerar toda la constitución inferior para que sea el fiel y exacto reflejo de la vida y conciencia del alma. Esta vida que anima a los tres vehículos con forma, esa vida individual, la vida de nuestra alma reencarnante, que es la que hay que dedicar al bien de todos. Así que esa vida que anima a los tres vehículos con forma, porque aunque no la identifiquemos, sigue siendo la vida una, de deseo y acción, es el reflejo de la vida en los tres reinos elementales de involución que están tratando de llegar al reino mineral. Es decir, nuestros cuerpos, ¿por qué están animados? Por la vida que desciende. ¿Y qué quiere la vida que desciende? La vida elemental de nuestros cuerpos, con los cuales nos identificamos, querramos o no, o estamos identificados, querramos o no reconocerlo. Pues trata de que nosotros seamos cada vez peores, más densos, porque la vida elemental trata de vibrar cada vez a vibraciones más densas para llegar al mineral.
Porque ya es a donde están tratando, y esa es su línea. No es que los cuerpos sean malos, no es que el elemental sea malo, es que él está en una línea de descenso y nosotros queremos reascender siguiendo lo que esa línea de descenso marca. Ese es el absurdo también de la personalidad. No porque yo quiero, no, yo como porque tengo hambre, si no, no como. Óiganme, uno tiene que comer porque hay que alimentarse. Si no, la anorexia acaba con el ser humano y lo puede llevar a la muerte. Y eso pasa con los niños. Yo fui un niño anoréxico y lo sé por experiencia. Si no es por mi madre. Y Krishnamurti se lo dijo a un periodista una vez, si no es por Lee Peter, yo me muero de hambre. Y el periodista, óigame, que me hubiera muerto porque yo no comía. Y su mamá había muerto. Él no tenía una madre que le embutiera la comida como me la embutían a mí. Y sí, ¿qué le pasó al hermanito? Murió de tuberculosis. Así que quizás sería de todas maneras como es natural su karma, pero les quiero decir, habría que ver si hubiera tenido esa misma atención a tiempo, porque él era más chiquito. Por lo que su objetivo de la vida elemental y dirección van en dirección a lo más denso y material, y la humanidad va hacia su reascenso, de retorno al espíritu y vida una. La doble dirección de ambas corrientes, que hay que saber también usar para el bien, porque es parte del aprendizaje. No tenemos la vida elemental en nuestro cuerpo por gusto, es la causa del dolor de todos los seres, mientras no distingan dentro de sus cuerpos. Esa es la parte útil. ¿Cómo yo puedo distinguir en mi cuerpo lo que es la vida elemental y poder sobreponer mi comprensión individual sin por ello acabar con el cuerpo, ni matarlo, ni torturarlo, que es lo de los faquires? De todos los seres, mientras no distingan dentro de su cuerpo la diferencia entre la vida elemental de esos cuerpos y la vida una, real, divina, que todavía no, a la cual no hemos despertado como conciencia. Esta conciencia, lo vuelvo a poner, yo sé que en español podría interpretarse como falta de ortografía, pero lo hago para resaltar lo consciente de uno. No puede autorrealizarse, sino por el Raya Yoga, verdadero de la ciencia esotérica, el único yoga verdadero. Busquen la ciencia de yoga de Tanya. El resultado más impactante del proceso de iluminación espiritual, ¿no? Y HPV en la doctrina secreta habla también, el Raya Yoga es lo único. Es el autodescubrimiento de que más allá de la personalidad, cada nuevo samadhi superior al primero, me refiero a los samadhis en orden de elevación descritos, por eso les pido que vayan a la ciencia de yoga de Tanya, en los 5 sucesivos samadhis que se convierten en 7 por sus 2 variantes de los 2 primeros, porque siempre está el 7 dentro de toda la totalidad, pero en nuestro estado de evolución son 5 fundamentales, conlleva un nivel de bienaventuranza mayor, que va elevando al alma a estados cada vez más trascendentes de los anteriores, que hacen disminuir primero. El primer samadhi es de la mente concreta y nos lleva a un contacto consciente con nuestra individualidad cuando trascendemos los 2 aspectos de ese primer samadhi, savitarka que se le llama en la India. Y primero, claro, va disminuyendo y cesar después, cuando pasamos del segundo al tercero, al cuarto, al quinto, todo vaivén de la conciencia. Ya en el nivel búdico, ¿cómo se le llama? El samadhi ananda, el de bienaventuranza. Mientras estemos en ananda, no hay posibilidad de vaivén. Pero hay que hacerlo permanente, como es natural. Y eso nada más que es en el Dharma Mega Samadhi de la liberación de la rueda de nacimiento y muerte. Aunque no hay palabras posibles, ni estados mentales
que describan la liberación final. Volvemos a Krishna allí. La palabra no es la cosa. Y nuestras palabras nos están limitando. Yo me siento muy constreñido para poder, pero ni él ni nadie puede eliminar que para que uno pueda tratar de compartir algo de lo que uno investiga, hay que usar la palabra. Y la palabra ya va a destruir su realidad. Pero es una invitación para que sigan comprendiendo, realizando los significados de esas palabras, que tampoco podrán ustedes, si las realizan como autorrealización divina, aunque los libre a ustedes del dolor, no la van a poder comunicar en palabras. Y por eso es que la teosofía, teniendo todo esto, tiene que cumplirse como ley. Tiene que incorporarse como ley. No puede ser transmitida. Y eso es por lo que muchas personas, no, la sociedad teosófica nada más que es intelectual. No podemos tener otro nivel de comunicación, lamentablemente. Pero lo que ella contiene no es intelectual. Cuando se une mente con corazón, se realiza un misterio. Aunque no hay palabras posibles ni estados mentales que describan la liberación final que pone fin al ciclo de necesidad, ella ha sido atestiguada por los grandes seres. Y la lógica en Occidente es una herencia de Platón, de la inherente inteligencia del espíritu uno, que hay que autodescubrir dentro de cada uno de nosotros. Vivir la teosofía es lo mismo que vencer lo que es el dolor, descubriendo que tampoco es una mera búsqueda de felicidad, porque lo que se descubre no es lo que creíamos que nos iba a quitar el dolor, ni que íbamos a ser felices para siempre. Es retornar a un estado de plenitud del que no tenemos recuerdos, aunque procedemos de él, porque todo surge de lo absoluto y a lo absoluto retorna, o en palabra budista, malinterpretada, como ustedes saben, por los budistas de hoy, que son tan ignorantes como muchos religiosos en una proporción cada vez mayor, y aparte de ello, los que son nada más que lo descubren como yo en lo intelectual, en que se cree que retornar al nirvana es quedar en la destrucción total y definitiva de todo. Disparate total. Es venir de algo totalmente desconocido a lo que sigue siendo en la manifestación totalmente desconocido. Pero es fuente y origen y destino de todo el ciclo de necesidad. Así que es retornar a un estado de plenitud del que no tenemos recuerdo, porque eso no puede contenerse en ninguna mente, en la conciencia personal, mucho menos todavía en la conciencia individual. Pueden haber atisbos, estado al que solo retornamos después de la desaparición de la personalidad primero, en un sentido ya individual de Ananda, en Buddhi, de Asmita, en Atma, y pleno y total, pero para que no podamos volver a nada manifestado, si desaparecemos en esa realidad, en ese paranirvana, pues en el Dharma Mega Samadhi, o en el Samadhi que nos releva totalmente del ciclo de necesidad de nacimientos y muertes. Estado al que solo retornamos después de la desaparición de la personalidad primero, que ahora creemos en nuestro ser, que ahora confundimos como nuestro ser. Tenemos que pasar por sucesivos despertares, esto que he tratado de escribir, a niveles de conciencia, ya con ese consciente de uno mismo, insospechados, nuevos otra vez, entre comillas, y sin embargo, perdidos también, entre comillas, porque siempre están en nosotros, cada vez más intensos y totales hasta que solo es la vida una. La noción del tiempo y del espacio se pierde en la realidad eterna.
cuando despertamos ahí. Y si nos sumergimos en ella, se pierde hasta esa conciencia. Esa es la realidad por siempre inmanifestada, que nunca es un ser. Sus periodos, sus ciclos de manifestación permiten que surjan los seres. Podremos, si entramos en esa realidad, resurgir en el nuevo ciclo de manifestación. O, como la voz del silencio, escoger, seguir, como Nirvana Callas, para seguir protegiendo a la sufriente humanidad que no ha alcanzado todavía ese alto destino. Y vamos a terminar con unas pequeñas reflexiones sacadas de Jiddu Krishnajit sobre el dolor y el sufrimiento, que es como él le llamó en eso, que lo habíamos estudiado muy recientemente en la Lois Anibesan de Tampa, hace 2 miércoles, o este mismo miércoles se repasó. Cuando busco el significado del sufrimiento, no lo evito, no lo eludo, no huyo de él. Toda personalidad lo hace, nadie, a no ser una persona enferma como un masoquista. El hecho es que sufro, pero si la mente se ocupa del sufrimiento y digo, ¿por qué? Diluyo la intensidad del mismo. Y no puedo saber nada. Queremos que el sufrimiento se diluya, se alivie, se aleje, se elimine mediante una explicación de palabras. Y la palabra no es la cosa. El sufrimiento es perturbación en varios niveles. En el físico, en los distintos niveles del subconsciente, que es muy difícil sacarlo, aunque vayamos a un psiquiatra y hagamos lo que hagamos. No se trata de saber por qué hay sufrimiento, ni cuál es la causa del sufrimiento, sino qué es lo que realmente ocurre. No sé si veis la diferencia. Recalco que esto no es mío, aunque le quité las comillas porque hice resumen. Si realizo que el dolor forma parte de mí mismo, es decir, que la totalidad de mí mismo sufre, entonces puedo seguir su movimiento. Ver. Es seguro que el dolor me revela su sentido. Veo que he puesto énfasis en mí mismo, no en la persona que amo. Cada vez que nos hacemos todo este, puse punto suspensivo, les puedo mandar a ustedes el texto completo, es porque estamos pensando en nosotros mismos y por eso no podemos eludir el dolor. Pero si empezamos a pensar en las personas que amamos, sí lo podemos eliminar. Otros fragmentos. Si puedo permanecer con el dolor y no apartarlo de mí, ni tratar de circunscribirlo o negarlo, el sentimiento de intenso dolor con respecto a una imagen, que es lo que nosotros nos conmueve siempre, a una experiencia, es algo que poseéis o no poseéis. Si lo poseéis es placer, si no, es dolor y por tanto es el resultado del deseo. Si sois dolor y no lo aceptáis, ni lo hacéis a un lado, si sois esa cosa, ¿qué ocurre? Ocurre, por cierto, una transformación fundamental. Ya no existe el yo sufro. Podemos trascender la personalidad, porque no hay centro que sufra. El centro que sufre, que no hemos examinado lo que es el centro. Solo queda atención. Precioso, y esa terminación de los pensamientos de Krishnamurti, bellísimo. Es lo más difícil de realizar y lo más, lo que sabemos que tiene más malla,
porque está en palabras, pero creo que puede ser útil para todos los hermanos que lo quieran considerar. Es ese darse cuenta de verdaderamente quiénes somos, dónde estamos. Bueno, vamos a abrir los micrófonos para los hermanos que deseen hacer alguna pregunta, por favor. Que tengan alguna pregunta para el hermano Gaspar. Elsie, por favor. Vale, hola, gracias Gaspar, fue una exposición Gracias a ti. muy entrañable, muchas gracias. Quería decir que conciencia con S y conciencia sin S está definido en el diccionario de la Real Academia Española y hace la diferenciación entre Dharma y ser evolutivo. No lo encuentro ahora para dártelo exactamente, lo estaba buscando mientras tú terminabas la exposición, sí. Pero lo recuerdo claramente que cada vez que hablamos, por ejemplo, de temas interiores, temas evolutivos que tengan que ver con la elevación de nosotros como seres humanos, suponte que fuera de su vida, ¿no? Entonces nos referimos a conciencia, y cuando hablamos del Dharma nos referimos a conciencia, pero también es importante esa conciencia porque tiene que ser aplicando el sentido común, el discernimiento también dentro de la vida cotidiana, ¿no? Yo he estado muchos años afuera ya de Cuba, y en Cuba no entraban las ediciones del diccionario del 29, que no se vendían libros nuevos ni nada. Me alegra mucho que la academia lo haya incorporado así. Porque sí, la palabra consciente, sí, uno sabía que se podía usar, pero conciencia, sí, yo no recordaba que eso, y quise señalar de que no era un error mío, porque a veces pongo conciencia y conciencia, y era para hacer el énfasis en esto. Gracias, mija. Muchas gracias. De nada. Gracias a ti, infinitas gracias. Hay una pregunta en el chat y después le pasamos el micrófono a la hermana Teresa, de la hermana Patricia Chávez. Si alguien la puede leer, porque yo no la puedo leer ahora, no la veo, pero vi cuando salió. Ok, alguien la lea, por favor. Sí, te la voy a leer, Magali. Gracias. Buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Por qué el sufrimiento se ve como algo malo, pero al final es un aprendizaje a nuestra evolución y crecimiento? ¿Y cuál sería su consejo para poderlo trascender? Esa es la pregunta, Gaspar. Incorporar la teosofía a nuestra vida. Solamente la teosofía y enseñanzas tan profundas como ella, quiero decir, no la teosofía de la sociedad teosófica, pero bueno, la sabiduría divina, para hablar con propiedad. Solamente la sabiduría divina nos puede llevar a resolver esa aparente incongruencia. Indudablemente que cualquier concepto exotérico, religioso, y mucho menos los materialistas, etcétera, puede llevarnos a esta comprensión. Solamente en la asimilación del propósito de reencarnación, evolución, de lo que es este nivel medio de espiritualidad de la humanidad promedio de hoy, que estamos a mitad de la cuarta ronda, acabamos de salir de la cuarta raza, es decir, de todas las mitades de nuestro ciclo. Indudablemente, la materia todavía pesa mucho en nosotros y nos aplasta. Por eso es que nos es tan difícil, si no nos dedicamos de verdad a expresar la vida con una solidaridad, con una fraternidad. De ahí el primer objetivo que los maestros dieron para la sociedad teosófica y que tanto que insistieron los fundadores y siguen insistiendo los líderes, etcétera, y muchos de nosotros. Pero no es insistir en otros, es insistir en cómo nosotros podemos vivir la fraternidad cuando nos acalumnian, cuando nos atacan, cuando nos hacen daño, y no sentirlo como dolor. Eso es muy difícil. Pues, sobre todo
cuando ese dolor es sobre seres indefensos, como lo que decía yo, un niño. Eso no es fácil y tenemos que llegar a poder bendecir, sentir como nuestra vida a los criminales, a los violadores, a los ladrones, a todo, porque la vida es una. Nuestro nivel actual de evolución, si no como éramos, no nos zambullimos en estos aspectos de la vida una y la realizamos por lo menos hasta un nivel, es imposible ser fraternales con los seres que nos. Y yo le digo, yo estallo a veces con cualquiera. Así que yo soy una personalidad todavía muy ignorante y muy llena de limitaciones. No es que yo lo haya realizado, pero me doy cuenta que si no pienso en los demás, no lo voy a realizar jamás. Tenemos a la hermana Teresa, por favor, pase a la sala, Teresa, con su pregunta. Vale, pues gracias, Gaspar. La pregunta es la misma, lo que pasa es que yo no pregunto, yo quiero decirlo como yo lo veo. Decías que la vida es placer y dolor, claro. El placer es cuando estamos en nuestro yoyito y en nuestro confort y nos olvidamos del que está al lado. Y después el dolor es el único que nos hace, por lo menos a mí, transformarme y trascenderlo y vivirlo y sufrirlo, pero es la única manera que luego yo puedo llegar a otras personas y entenderlas, porque si no lo pasamos no podemos entenderlo, y no, ahí me quedo en eso. Y lo otro es, claro que todos tenemos los dones buenos y los dones malos, y claro que somos responsables cada uno de lo que queremos hacer con ellos. Que siempre decimos, es que yo no puedo, es que yo no sé qué, es que no sé cuánto. No. Nosotros somos responsables para lo bueno y para lo malo. Y mientras no lo miremos así, yo creo que estamos todos muy confundidos. No nos sirve nada estar aquí escuchándote, seguramente. Gracias, Gaspar. No, gracias, Teresa. Son dos aportes magníficos. No, tú siempre aportas y los dos aportes están ratificando esta ley. Muchas gracias, Teresa. Rosa María Puré quería y no tiene cómo levantar la mano. Sí. Para hablar. Sí. Pase Rosa María a la sala con su pregunta, por favor. Gracias, Teresa. A ti. Maravillosa toda la información. Mi pregunta es que ya aceptando el sufrimiento y con este autoconocimiento ya podemos asentar las bases para seguir ayudando a los demás. Y el cimiento, claro que es ese. El cimiento no es solo percibir que los demás tienen más valor que las personas de nosotros, porque en los demás nosotros podemos ayudar a que despierten a esa cosa superior que nosotros estamos tratándolo también, si somos sinceros, como es natural. Pero el alinear a otro, aunque sea con un buen pensamiento, con envolverlo en amor a distancia, esto no tiene que ver con un abrazo físico. Y el suavizar todas nuestras reacciones, cada vez que tenemos una reacción, que las tenemos, yo por lo menos la tengo, de rechazo a algo, no, después de todo, si no es mi karma, no me hubiera llegado. Le hago daño, sí, rechazo, etc. Probablemente, y te digo mi experiencia, es más fácil hacer eso cuando uno ve sufrir a una persona, te lo digo por una persona que me hizo algo horrible, y cuando me enteré que estaba sufriendo, estaba muriendo, pude ir a verle y quise que se llevara, no en palabras, mi perdón por aquel mal rato que yo pasé. De tanto, porque sin embargo muchas personas si ven sufrir a alguien que le ha hecho daño, me alegro. Ahora mismo hemos visto en estos días cosas que son trágicas por la muerte no de la reina,
y unos alegrándose y otros diciendo horrores del pasado. Son cosas absurdas. Es una pobre abuelita que ya terminó, más nada. No importa que haya sido de esto, de lo otro, que haya tenido relación con un gobierno, con otro. Eso nada importa, Señor. Igual lo vemos personas con, ¿cómo se llama? Políticos que no son de su... Se alegrarían que los metieran en la cárcel o que los hubieran preso, aunque ya no vivan, o que los hubieran asesinado. Eso es una cosa que lo que está, es la guerra verdadera, está en esos pensamientos. Está en ese odio contra el que pensamos que nos hizo daño o le ha hecho daño a otro y cogemos de pretexto para también nosotros enviarle un pensamiento negativo. No. Nosotros, si aún hemos recibido algo de ese político o de esa persona que ha tenido una fortuna y uno es pobre, etc., uno tiene que bendecirle y desearle que pueda progresar espiritualmente si él es nuestra propia vida o ella es nuestra propia vida también. Y eso es lo que mantiene la guerra total en la humanidad. Precisamente, para los que les gustan las noticias, hoy salió reproducido en una de las noticias un curso que ella nunca pronunció cuando se tuvo miedo, no me acuerdo en qué año, de que hubiera una guerra nuclear. Y ella dedica a eso, claro, deseando que su país pudiera salir y que no hubiera nueva guerra, porque ya pasó la Segunda Guerra Mundial bajo bomba, etc. Y entonces, pero que la humanidad se reconciliara y que en toda familia, que en todo hogar hubiera paz. No lo sabría expresar en forma teosófica, pero por lo menos ese fue su mensaje. Si hubiera estallado aquella guerra mundial, creo que fue en la década del 80, en uno de los tantos peligros que ha tenido la humanidad. Entonces, tenemos que ver eso bueno. Por lo menos iba a mandar o se sentó a escribir buenos pensamientos. Son virtudes, aunque no haya sido virtuosa en un sentido teosófico, por ejemplo, y haya sido egoísta desde un sentido económico, lo que sea. Entonces, padre, entonces mi lema está correcto. Correcto. No hay mayor poder que el amor. El amor. A todos los que te hagan de mal, por mucho que te duela, lánzale un pensamiento de amor. Trata de perdonar, que te digo, no es fácil, en el momento al menos. Después que pase el tiempo, sí. Pero es que a veces te encuentras, hablando de estas cosas, con que la misma calumnia, por ejemplo, que usó aquella persona que te digo, que la despedí antes de que muriera, y con un pensamiento de amor y de compasión por lo que estaba sufriendo, porque sufrió mucho para morir. Sin embargo, esa calumnia, la última vez que fui a Cuba me la repitieron. Usted hizo tal cosa. Es una persona que no me conocía de que conoció eso. No se preocupe. Ni se lo negué. Da lo mismo. Una persona que no me conoce de esa época y me juzga por lo que le dijeron de esa época. No se das cuenta. Y que ya la persona que estaba involucrada murió. Yo puedo contestarle negativamente. Acepté la calumnia. Hay que hacer así. Porque claro, en el momento la calumnia me molestó. En aquel momento que lo tuve que oír, nada más que compasión por la persona que lo creyó. Más nada, no tienes otra salida. Por eso la humanidad tiene que seguir sufriendo hasta ahora. Bueno, o tenemos que seguir sufriendo, tenemos que realizarlo. En la personalidad jamás lo venceremos. Una notica, un momentico. A los que pusieron su correo, se le puede enviar el escrito de José Martí que hizo referencia a Gaspar. Y al que lo quiera bajar, está ahí en el chat y lo pueden bajar. Ay, gracias. Gracias, José. Gracias, José, siempre tan atento. Vamos José, te adelantaste, porque yo no iba a buscar ahora, pero me acordé. Y me acordé porque está en relación con algo de tu familia. Vamos a pasar a la sala a la hermana Emilce Bufante, por favor. Adelante.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas Buenas. gracias. De verte después de ir a Sí. España a una... Y todavía estoy, todavía Mira, estoy, pero no todavía me está. podía perder. Mira, Gracias. de una Qué, escuela de verano española. Me la puse porque qué de verdad bueno, quería qué estar bueno en contacto con aquel con recuerdo nosotros. de 2006. En 2006 fui a la escuela de Bueno, verano en Barcelona. Fue muy verdad en linda, la costa muy de linda. La escuela en fue San Feliu para de mí Guízar. Sí. una gran Adelante. experiencia. Bueno, y ahora Adelante. sigo en Mallorca todavía. Todavía me faltan unos días, pero no me Ay, qué podía, bueno. no me Magnífico. podía perder esto. Claro, Mi claro que no. pregunta. Dime. Me gustaría un consejo para superar el sufrimiento con respecto a mi país, con respecto no tanto a lo económico, sino a, a- a que se revaloricen las virtudes, que se revaloricen la esencia del hombre. Sí. Entonces yo me pregunto, por lo que dijo Rosa María recién, o sea, sería primero empezar por mí, por supuesto, a trabajar yo, en cambiar yo, y después abrazando al país en una meditación, o de qué manera yo podría que eso, las personas empiecen a tener conciencia. Mira, hay que autorrealizarse de todas maneras para poder hacerlo efectivo. Todos estamos limitados a nuestra personalidad. Mientras estemos limitados a la personalidad, pues está limitado nuestra ayuda. Nosotros tenemos en Argentina, porque Argentina siempre fue un centro teosófico grande y todo, nunca hemos podido ir y no hemos podido realizar ese sueño, pero indudablemente que lo hubiéramos querido realizar cuando éramos jóvenes. Y nosotros éramos niños cuando por primera vez empezó aquello de Domingo Perón, los descamisados, toda aquella, la violencia, esto altibajo, es decir, se trataba de que el país, yo no voy ahora a poner quién ni quiénes, muchos trataron personalmente que el país saliera de determinados niveles de injusticia. Después lo derrocaron, después había muerto Evita, le hicieron un monumento, esto y lo otro, después su cadáver hasta desapareció. Es decir, hubo desde profanaciones, de faltas de respeto, tuviera ella o no tuviera el derecho a los honores, no importa eso. Hay que respetar el sentimiento de los que la amaban. Y todas esas cosas es lo que demuestra que no ha habido fraternidad en la Argentina. Después vino otra vez, que él vuelve al poder, que con la otra señora, que después lo vuelven a derrocar, etcétera, 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 etcétera. Es decir, desde casi que tengo uso de razón y tengo ya 83 años, he visto a Argentina, que indudablemente como todos los países, como todas las crisis de todos los países, sufre y sufre y sufre y sufre. Porque estamos en todos los países en el nivel de la personalidad. Y eso lo vemos en Naciones Unidas, lo vemos en África, lo vemos. Características de cada uno. Claro, tú naciste allí, sientes un dharma, vamos a decir, con el lugar donde naciste, como yo lo siento con Cuba, que quisiera que tuviera de todo. Mi ciudad, que ahora mismo ese incendio que hubo. Pero un día que yo estaba destrozado mirando aquello. Porque nací, estuve allí viviendo 63 años de mi vida. Entonces, son cosas que sí, uno tiene algo específico con ese país, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Nada más que lo que, si puedo autorrealizarme, puedo cooperar más. Que cooperar con no odiar ni a mi familia que está allá, ni a mis desconocidos que están allá, porque me importa el lugar donde nací, la ciudad donde nací, la familia donde nací, más nada. Pero no odiar, indudablemente, está en mi nivel personal.
del yo mío personal, todavía yo no he podido ir más allá. Pero bueno, enviar lo bueno. Yo incluyo, como es natural, el lugar donde nací en mis elevaciones de pensamiento. Eso no es meditación todavía. Pero bueno, uno tiene que hacerlo. Uno tiene que hacer lo que pueda, como pueda, no importa la limitación. Y sorprenderte cada pensamiento negativo o sentimiento negativo o palabras duras contra cualquiera, ya sea de tu país, de cualquier ser humano. Y tratar de hacer el cambio, ¿no? En vez de una maldición, bendición. En vez de un mal sentimiento, un amoroso pensamiento. En vez de una palabra dura, una palabra de compasión. Eso es lo único que podemos hacer en nuestro nivel actual de evolución. Lo demás, coger esas últimas, como dijéramos, desafíos, porque son desafíos, lo que nos hizo Krishnajit, y tratar de convertirlos en vida dentro de nosotros. Gracias, Gaspar. Muchas nada. gracias. Sí, adelante, hermano. Tenemos otra pregunta. Ya terminó la hermana Emilce. Vamos a ver una Espérate, Lucila. también la hermana Elsie está levantando la mano, parece que no sabe levantarla. Bueno, mágicamente. porque también hay una pregunta en el chat y Dime, para bueno, ver adelante. ya con Dímela quién primero y después, igual que hicimos con Teresa. Elsie, pues entonces pase adelante Elsie, después Lucila, me lee la pregunta del chat, por favor. Pues está bien, adelante Elsie. Sí. No, Dime, que Elsie, digo dime. que sí, que termine con el chat. Bueno, yo quería decir que qué pregunta, y no vivo allí hace muchos años, pero también como Emilce sufro por todas las crisis que tienen que pasar los seres humanos y los argentinos, ¿no? En general. Pero ¿en qué medida? Yo sé que si naces en un sitio, llevas el karma de ese sitio, ¿no es cierto, Gaspar? Claro, correcto. Por Entonces, eso no lo podemos eludir. Ahí no lo tenemos podemos responsabilidad eludir, primero. claro. Eso es lo que quería decir, que yo me siento, aunque sea haciendo esto, creciendo, evolucionando, me siento que puedo ayudar, porque como decías tú, yo eso sí lo siento, que las cosas que hago hace muchos años, igual que estoy en la meditación, pero en la teosofía no hace mucho, y entonces yo creo que cuando cambiamos cada uno, cambia el mundo. Y si cambia el mundo, puede cambiar todo. Y es lo que debemos, por lo menos es mi concepto de cómo cambiar las cosas. Si la suma de todas las energías positivas o los pensamientos positivos se aunan, como estamos intentando aquí en esta reunión tan maravillosa, hacernos uno, pues volver a ser uno, entonces indudablemente que todo será más fácil, inclusive en nuestro gran querido planeta, no solamente en Argentina. Supuesto, claro, es toda la humanidad y todo el planeta que vive en ellos. O que ha tenido encarnación en ellos, volverá a él, porque al planeta volvemos cuando volvamos en la otra encarnación. En la próxima. Claro, claro que sí. Muy bien dicho. Muchas gracias. Vamos a finalizar el trabajo con la pregunta del de la hermana Chávez. Y después con Ángela y ahí terminamos ya. Sí, la hermana Patricia Chávez pregunta, ¿cuáles virtudes, de acuerdo a la teosofía, puede pulir en cada uno para poder evitar el sufrimiento? Es la primera. La segunda es, cuando se trabaja uno y se conoce a sí mismo, ninguna ofensa ya puede penetrar en tu conciencia. ¿Por qué trascendiste a una conciencia mejor? Es la pregunta. ¿Porque trascendiste a una conciencia mejor? No Esas son las calidades preguntas de conciencia. Se entra en la unidad del todo, de conciencia y
y poder o espíritu y materia son una unidad. La unidad va más allá de una calidad de uno de los dos pares de opuestos. Es decir, indudablemente la conciencia es la expresión del espíritu. Mientras mejore y se purifique más ese espíritu, mayor va a ser, pero la unidad de un estado de total plenitud y regreso a la unidad donde no hay ya la interacción de dos pares de opuestos. Esto es difícil de poner en palabras, pero como si dijéramos, cualquier jerarquía, el logos, o la jerarquía dianchohánica, o las que hay que ponerlo en plural relativamente, que ustedes saben, cada sistema planetario, por ejemplo, tiene 12 jerarquías que auxilian al logos. En ellos no hay ni más ni menos, excepto funciones. Y ellos no son ya un conjunto de una labor conjunta en que uno pueda hacer algo que no hizo el otro. La jerarquía actúa como una unidad también total. Esto está más allá de nuestra mente y nuestras palabras, yo lo sé, pero comparaciones no caben, las comparaciones son de dentro de las distintas estratificaciones de la manifestación aparentemente separadas. Maya es quien pone esas apariencias de más, menos, etc. Aunque haya en un sentido total una continua evolución, pero ya no hay comparaciones de si el logo es planetario, de si el logo es solar, de si la jerarquía es dianchohánica o es la de los ¿cómo se les llama? La de los de Barraya, que son los que tienen que ver con el karma, que parece que es una de las jerarquías más, vamos a decir, más sagradas, pero ya no hay diferencia, ellos son un trabajo de la unidad, pero cada uno cumpliendo funciones en la manifestación para nosotros de una diferencia incomprensible, pero no de diferencias comparables con la mente. Es lo que no sé si me puedo explicar. Aquí las palabras también a mí se me acaban. Disculpen si no puedo expresarme mejor. Sí, lo ha hecho muy bien, Gaspar, gracias. Espero que la hermana quede complacida, a pesar de que ella no puede oír. Pero, Bueno, también preguntó las virtudes que hay que desarrollar para evitar el sufrimiento. Todo lo que usted pueda englobar en la palabra virtud. Virtud es una condición total en que el espíritu ya no falla, ya no se confunde con ningún nivel material. Eso es lo que es una virtud. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, y vuelvo a la ciencia de yoga, en la ciencia de yoga usted va a encontrar la respuesta. Tiene 8 partes. La primera, ¿cuál es? 5 abstenciones. Abstenerse de robar, de mentir, de tener relaciones sexuales. No me recuerdo ya las otras 2. Porque las palabras más bien también me vienen en sánscrito. No voy a expresar aquí una jerigonza. Las 5 abstenciones, cuando usted de verdad hay que hacerlas totales, sin tentaciones, sin compromiso. Bueno, pero si pasa tal cosa, bueno, pues nada de eso puede estar en el campo de las probabilidades, porque ya eso no es virtud. Es total. Y por tanto, cada abstención es una virtud. Las 5 abstenciones son 5 virtudes, porque al abstenerse usted de hacer el mal, usted ya está viviendo en el bien viviendo, no haciendo algo. Pero tienen que ser complementadas con 5 prácticas, que son las niyamas. Por eso, una escuela de yoga como la nuestra, que es Raya Yoga, que es la misma escuela de Patanjali, se basa nada más que en eso. Si usted no puede hacer más nada, si usted primero no logra quitarse todos los defectos personales que tienen un efecto negativo en lo que le rodea a usted y convertirla
las 5 en una virtud íntegra que se expresa en 5 formas de beneficiar, entonces activa, de beneficio activo a los demás. Y de ahí viene todo lo demás. La obra es muy grande, no la podemos tampoco estudiar ahora aquí. Gracias, Gaspar. Es interesante, es interesante. Antes de terminar, de darle la palabra a la hermana, usted dijo en su charla, voy a tomar este momentito, que el sendero se camina con todos, y a todos tenemos que aplicar este conocimiento y aplicárnoslo a nosotros mismos. Esto no se camina solo, esto vamos todos unidos, y es lo interesante del trabajo teosófico, que nos da trabajo, claro que nos da trabajo, pero lo importante es reconocer que todos estamos unidos en este camino. A ver si así se alivia la carga. Vamos a pasar la palabra. Antes, una cosita más. Fíjense si no solo el sendero es unido, sino que cada ser que logra sobrepasar el ciclo de necesidad, es decir, el nivel humano, no es un ser separado. Y en la doctrina secreta se dice en antropogénesis, todos se convierten en un hombre celeste por cada raza raíz en que se produzca ese cambio, ese sobrepasamiento del nivel humano individual. Es decir, el ser humano individual no se autorrealiza solo, se convierte en una jerarquía de toda esa raza durante la cual se produce esa salida del reino humano. Adelante. Por eso es tan interesante saber que no estamos solos, no que somos parte de esa unidad. Ni nadie lo puede hacer solo. Adelante, Ángela. Ángela, adelante, y con usted terminamos. Sí, Ángela. Ya es demasiado el tiempo. Muchas gracias. Era que recordando lo que nos dicen todos y usted mismo en la conferencia, hermano, de que el pensamiento es una entidad, es creador. Entonces yo creo que en vez de recrearnos en el dolor, debemos recrearnos en el bien común. O sea, pensar siempre, por ejemplo, Emil se pensó en su país, claro, todos los países tienen problemas. Claro, porque es una humanidad completa. Recrearnos en cómo soluciono ese dolor y eso, recrearnos mejor en enviar pensamientos siempre que pensemos, que el ministro de no sé qué hizo eso, no. Pensemos en enviarle bien a él, a todo el país, a toda la gente. A todo el país siempre, claro. Mejorando eso, porque vamos creando un cúmulo energético de pensamiento que nos va a llevar a la larga a hacer el bien, y cambiamos al mismo tiempo nosotros y cambiamos a la humanidad. Gracias, hermanos. No, gracias a ti, Ángela, por ratificar eso. Sí, hermanos, miren, si nosotros nos permitimos tener pensamientos dolorosos, acusatorios, el que sea, que es totalmente contrario a la realidad de esa unidad de la vida, estamos perdiendo nuestra mente. Es más, esa mente tiene que ser rescatada después de la muerte por una jerarquía. Eso está en las cartas y está sobre todo en la carta 16 sobre el Devachan, etc. Y en Antropogénesis de HPV, la mente como es divina no puede ir a un basurero. Nosotros la mandamos al basurero con nuestros malos deseos y se enreda con el vehículo cámico que se convierte en el cascarón después que nosotros ascendemos al Devachan, si tenemos Devachan, porque hay encarnaciones perdidas. Pero esa mente es rescatada por una jerarquía que la limpia, porque la mente es sagrada y no puede emplearse en el odio ni en ninguna cosa negativa, ni hacer una máquina de guerra, ni en tratar de matar a otro, etc. Por eso las conspiraciones, esto, lo otro, son todas contra la
realidad de la mente divina y la ensuciamos con nuestros malos deseos de hacer mal a través de la mente, de buscar la inteligencia para poder derrotar a un enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense hoy en toda la tecnología que se está haciendo para la guerra. ¿Cuánta mente se está prostituyendo y degradando? Y de eso somos responsables como humanidad, todos. Pero cada uno individualmente del tiempo que dedique su mente a hacer un mal uso de ella contra alguien. No piensen mal de nadie. Ese es el verdadero, yendo al cristianismo, el verdadero pecado contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que representa la mente divina. Y el pecado contra él es usar la mente para hacer algo malo. Para conspirar en algo y hacer algo que fracase en otro. Aunque creamos que tenemos la razón. No la tenemos. Bueno, se acabó porque si no... Gracias, Gaspar, porque el tema es muy interesante. Inagotable porque es la realización, hija de la vida. Sí, y de mucha responsabilidad para todos nosotros que lo hemos escuchado pacientemente. Hay tanto que aprender porque nos equivocamos tanto. Tanto. Y constantemente. Bueno, pero lo importante es que estamos tratando de recapacitar en un mundo tan difícil, porque no es fácil.